Hola, buenas noches, peregrinos de Maús 90. Bienvenidos a esta sesión de formación. Mi nombre es Gabriela Cabrera del equipo de Maús 90 y estamos muy contentos de ver a cada uno de ustedes y también sepan que estamos orando por ustedes, por sus familias y por sus comunidades. El día de hoy tenemos de invitado al Padre José Nieto. Él es párroco de la parroquia de San Marcos en Kenosha y también pertenece a la comunidad de San Pablo. Él tiene el tema del día de hoy que nos va a hablar sobre la escritura y estudio. Pero antes vamos a hacer una oración. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Nos vamos a poner en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, quédate con nosotros. Guía al Padre José Mario para que tú nos hables a través de sus palabras, que todo lo que tú tengas para cada uno de nosotros, de nuestras comunidades, lo podamos entender, comprender. Te pedimos, Señor, que todos nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras distracciones, las pongamos afuera para así enfocarnos, Señor, en lo que tú nos quieres decir el día de hoy a través de las palabras del Padre José Mario. Quédate con nosotros, Señor, abre nuestros corazones y nuestra mente para poder escucharte. Todo esto, Señor, te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, muchísimas gracias por haber aceptado estar hoy el día con nosotros y ayudarnos a entender mejor las Sagradas Escrituras. Bienvenido. Muchas gracias a Gaby y a todos. Seguimos pues nuestro peregrinar en Emmaús, ¿no? Y seguimos con el tema de hoy de escritura y estudio. Esta vez me he dado cuenta que las charlas un poco las han diseñado como mirando los diferentes aspectos del cuerpo del discípulo, ¿no? Y hoy tenemos el cerebro muy apropiadamente, precisamente, la anatomía católica, ¿no? Muy apropiadamente hablar un poco de la relación entre la Sagrada Escritura y el estudio. Los que ya me conocen, pues saben que ese es como mi área un poco de casi de defender un poco, ¿no? El estudio bíblico, lo necesario que es. Y yo no tuve que irme muy lejos para la presentación de hoy, simplemente utilizar el texto básico central precisamente de Maús 90. Entonces voy a compartir mi pantalla, no sé si ya la pueden ver. ¿Pueden ver toda la pantalla? Sí, muy bien. Son algunas diapositivas para ayudarnos un poco en este tema de hoy. Am, Muy bien. Vamos a ver cómo consigo. A ver, ahora sí. Muy bien. Como les dije, el texto central de ese El Camino de Maús ya propone un poco, digamos, el alma, digamos, el centro de nuestra charla de hoy. Como recuerdan el texto, no lo vamos a leer todo, pero llega un momento en que los discípulos de Maús, de alguna manera, no entienden o las expectativas que tenían sobre Jesús le comentan que no se han cumplido. Y Jesús, obviamente, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo referente a él en todas las escrituras. Solamente ese pasaje, solamente ese verso, ese versículo, ya nos propone que la Sagrada Escritura ha de ser interpretada, ¿no? Hay que ser explicada, hay que de alguna manera trabajar con ella. No basta simplemente con escuchar o leer
hay que adentrarse un poco más en el texto bíblico. Y la palabra, digamos, el texto griego que se utiliza, a la palabrita griega que se utiliza para decir, explicó, interpretar o traducir es diermeno, ¿no? Y esta viene precisamente se desprende todo lo que tiene que ver con la hermenéutica de la Sagrada Escritura. Y es muy interesante porque es una palabra que se utiliza mucho también para decir traducir o interpretar. O sea que Jesús no simplemente les relee, digamos, los pasajes en los profetas o en la ley que se refieren a él, sino que eso los interpretó, de alguna manera se los explicó. Va más allá del simple hecho de leerla, sino también adentrarse en el texto bíblico, ¿no? Y esto es muy importante porque una lectura errónea de la Sagrada Escritura nos va a llevar a una mala interpretación. Y una mala interpretación nos puede llevar a expectativas equivocadas. Y es un poco lo que le pasaba a Cleofás y lo que le pasaba al otro discípulo. Ellos esperaban que Jesús fuera el que iba a liberar la nación de Israel. Esas expectativas obviamente vienen de una mala interpretación, de una mala lectura, digamos, de la Sagrada Escritura, de a lo mejor pensar que Jesús, como se le llamaba el Mesías, como se le llamaba la persona que era ungido por el Señor, de alguna manera lo equipararon un poco, digamos, lo hicieron igual a David o a alguno de los otros profetas y no vieron que realmente iba mucho más allá la misión de Jesús. Y Cleofás y el otro discípulo pues van a tener estas expectativas que de alguna manera no corresponden a la realidad de las profecías que se encuentran en los profetas y precisamente en la ley sobre Jesús. Entonces, simplemente el texto nuestro de Maús ya nos sugiere o ya nos dice que para poder entender, para poder apreciar la Sagrada Escritura, hay que estudiarla, ¿no? No basta solamente con leerla, no basta solamente, digamos, con orar, sino que también hay que hacer un estudio, hay que acercarse de una manera muy analítica al texto bíblico. Pero es que la iglesia también nos pide o nos enseña que la Sagrada Escritura necesita ser estudiada e interpretada. Y esto es algo que muchos de ustedes ya seguramente han tenido la oportunidad, se han encontrado con estos textos, sobre todo los del Concilio Vaticano II, que nos hablan precisamente de la Sagrada Escritura. Hay uno en especial que es Dei Verbum, palabra de Dios, ¿no? Que habla precisamente sobre la revelación de Dios y habla sobre la Sagrada Escritura. En ese documento bíblico, en esa constitución dogmática, en el versículo, en el párrafo 11, dice lo siguiente, dice, en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Siempre hablamos de que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, de que Él es el autor, digamos, el Espíritu Santo, Dios es el autor de la Sagrada Escritura, pero fue escrita precisamente por seres humanos y a ellos también se les conoce como autores de esos textos sagrados, ¿no? Hay un texto muy famoso, el primer capítulo, versículo del 1 al 4 del Evangelio de Lucas, que nos dice precisamente que Lucas intentó investigar y buscar precisamente todo lo referente a Jesús para ponerlo por escrito, ¿no? Entonces, Jesús, Dios es el que inspira, pero el hombre es el que escribe. Y como el hombre es el que escribe, pues hay que atender obviamente al contexto en que escribió, ¿no? Entonces dice, habiendo pues hablando Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete, o sea, nosotros, comprenda lo que Dios quiso comunicarnos, se debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los autores, sobre Dios y manifestar con las palabras de ellos. Esto es la continuación precisamente del texto de Dei Verbo. Y luego obviamente concluye diciendo que para descubrir la intención de estos autores hay que atender a los géneros literarios, ¿no? Y pues dentro de la Biblia encontramos muchos géneros literarios, está el histórico, el profético, poético y hay otros más. Entonces, todo esto, la iglesia en su sabiduría
propone que de alguna manera hay que adentrarse en el texto bíblico, entender que pertenece a un contexto histórico, a un contexto cultural, a un lenguaje específico y que nos toca de alguna manera entenderlo o por lo menos tener en cuenta que el texto bíblico pertenece precisamente o fue escrito bajo esas circunstancias. Me gusta mucho cómo Dave Verbum también hace énfasis en la manera de hablar o de narrar vigentes de los autores, ¿no? Yo siempre que enseño mis clases de escritura pongo el ejemplo de los famosos dichos, ¿no? Que tenemos en diferentes culturas. Uno intenta traducir un dicho, incluso aunque sea en español, de un país a otro y muchas veces no tiene sentido. Ahora imagínate traducirlo a otro idioma, ¿no? Y por eso la constitución de la iglesia dice que para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar, hay que atender cuidadosamente a las formas nativas. Y aquí estamos hablando de pensamiento hebreo, pensamiento griego, la antropología de esa época y algo que siempre me gusta explicar muchas veces, ese es, por ejemplo, el contexto de la Sagrada Escritura, ¿no? Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, y dice, este es mi cuerpo, pero se está refiriendo a él enteramente, no solamente su carne, porque en esa época no separaban el cuerpo del resto de la persona. Así que por eso hablamos de la presencia real de Jesús, por ejemplo, ¿no? Es él mismo que se entrega por nosotros. Así que es nuestro deber, como dice el texto de la Constitución, trabajar según estas reglas para entender y exponer el sentido de la Sagrada Escritura. ¿Ok? Entonces, no solamente el texto bíblico nos da una indicación a través de Jesús explicando a Cleofás y al otro discípulo, digamos, interpretando para ellos la Sagrada Escritura, sino también que la iglesia nos pide que hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Que tenemos que prestar mucha atención al contexto cultural e histórico de la Biblia para poder entender precisamente lo que nos quiere decir. Esto tiene una repercusión muy grande, digamos, en nuestra manera de ver o entender, ya que sin estudio bíblico podríamos caer precisamente en una teología bíblica fundamentalista. Y este es, digamos, como el síntoma más evidente de pues una persona o de un grupo o de una iglesia que no se toma en serio el estudio bíblico, ¿no? Un grupo de personas, una iglesia o una persona que no se toma en serio el estudio bíblico puede caer muy fácilmente en lo que es el fundamentalismo, ¿no? Creo que a lo mejor hemos tenido contacto, a lo mejor ha sido la forma de catequizarnos, a lo mejor en nuestros lugares de origen, a lo mejor tuvimos alguna experiencia de ellas, ¿no? Y seguimos teniendo un poco, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de libros como el Génesis o como el libro de la Revelación de Juan, ¿no? O cuando hablamos de algunos libros proféticos, sobre todo ese género literario del Apocalipsis, ¿no? Yo creo que se ha erróneamente tomado muchas veces de manera literal sin entender, sin comprender el contexto en el que ha sido escrito y muchas veces se ha simplificado, se ha hecho una reducción muy injusta sobre el texto bíblico. Pasa mucho también, por ejemplo, con los libros de las leyes, Levítico, el Deuteronomio, ¿no? Si tuviéramos que tomar cada una de esas reglas de manera literal, pues realmente no sería justicia con lo que la Biblia realmente quiere transmitir a través de esos textos sagrados, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado precisamente que este estudio bíblico precisamente nos libre de caer en un fundamentalismo, ¿no? Y para esto hay muchas herramientas, ¿no? Está obviamente la herramienta principal dentro de las parroquias, que ojalá sea una oportunidad que se dé a mucha gente, ¿no? Los estudios bíblicos, la oportunidad para estudiar la Biblia, la oportunidad para poder precisamente participar en estudios bíblicos, pero también puede haber herramientas, digamos, que no necesariamente vienen conectadas con la parroquia a nivel diocesano, pero también de manera individual, ¿no? Ahora mismo creo que hay mucho movimiento dentro de la iglesia
precisamente para profundizar nuestros estudios bíblicos y para promover cada vez más esto, ¿no? Toda la teología bíblica, digamos, de la iglesia nos enseña que está basada en la interpretación. Ahora, eso sí, la iglesia dice que esa interpretación tiene que ser guiada por nuestra fe. No es el simple hecho de estudiar la Sagrada Escritura como si fuera un libro, digamos, de historia o un libro de ciencia o un libro que no tiene nada que ver con la experiencia de fe de un grupo de gente e incluso nuestra propia experiencia de fe. Así que la fe es parte fundamental de este estudio bíblico. No vamos a estudiar la Biblia o, por ejemplo, no vamos a estudiar los evangelios como si fueran biografías de Jesús, simplemente pensando como si estuviéramos leyendo la biografía de cualquier otro personaje histórico, ¿no? Creo que el estudio bíblico dentro de la Iglesia Católica tiene adyacente o tiene como parte fundamental la fe de la persona que lo está estudiando, ¿no? Porque no todo, obviamente, sabemos, puede ser interpretado de manera científica. Hay cosas que requieren nuestro entendimiento de la revelación de Dios precisamente a través de la Sagrada Escritura y eso pues es un punto, digamos, fundamental en nuestro estudio bíblico, que es la fe. Así que lo que podría entenderse, digamos, o lo que podríamos concluir de la necesidad o digamos, de la importancia del estudio bíblico, tiene que ver precisamente con estas 5 aspectos relacionados a la Biblia, ¿no? Primero que nada, obviamente, el primer contacto que tenemos con la Sagrada Escritura es el de la escucha. Escuchamos en las misas, digamos, en la misa dominical, la misa de diario, siempre escuchamos una primera lectura, escuchamos los salmos, escuchamos el Evangelio, los domingos escuchamos una segunda lectura. Y ojalá, ¿no? La prédica sea precisamente enfocada en ese texto bíblico, ¿no? Luego ya nosotros nos tenemos que encargar de precisamente leerla, ¿no? Yo creo que es uh, una pregunta muy común que nos encontramos, es decir, ¿cómo leo la Biblia o dónde empiezo, ¿no? Mi consejo siempre es el mismo. Hay que empezar desde el principio. Yo sé que mucha gente o hay muchos, digamos, estudios o métodos que sugieren que se debe empezar o que pueden empezar con los evangelios, con la vida de Jesús. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la Biblia hay que leerla desde el principio. El orden en que los libros están, empezando desde el Génesis, acabando con el libro de la Revelación, es intencional. La Biblia cuando se editó, cuando se puso en conjunto los libros, se puso de manera intencional en el orden en el que está. Así que yo creo que es importante pues empezar con el primer libro. Sé que al principio se ve todo muy interesante y muchas veces cuando ya llegamos a los libros de Levítico, Deuteronomio, nos podemos un poco desanimar. Es una lectura no pues pesada, ¿no? Pero que creo yo vale la pena y que nos ayuda luego a entender muchas otras cosas, ¿no? En los evangelios Jesús hace referencia a la ley del divorcio, por ejemplo. Y si no entendemos o no leemos el Deuteronomio capítulo 22 o Levítico capítulo 24, que contienen, digamos, las leyes sobre el divorcio, no vamos a entender por qué Jesús se opone precisamente a eso, ¿no? Y uno, si solo se queda con la lectura de Jesús sin leer la ley de Moisés, va a pensar que Jesús se opone, digamos, a cualquier tipo de divorcio, ¿no? Y se está oponiendo precisamente al divorcio de Moisés que se encuentra allí en los libros de las leyes, ¿no? Entonces, ese contexto bíblico es muy importante también, ¿no? Como el orden de los libros y todo lo que se encuentra precisamente allí. Eso nos lleva al estudio, a profundizar con la ayuda de a comentarios bíblicos, con la ayuda precisamente de libros de historia, libros de arqueología, libros de sociología, todos que están disponibles, obviamente nos ayudan a hacer el estudio y nos lleva a la interpretación. Y la interpretación es la que precisamente con la ayuda de las enseñanzas de la iglesia,
la enseñanza del magisterio, la fe y obviamente los estudios que hayamos hecho, nos ayuda a enriquecer precisamente el significado de ese texto bíblico. Y eso obviamente nos va a llevar a orar. Ahora, estas 5 pasos no son necesariamente dependiendo uno del otro. Obviamente para interpretar hay que estudiar, para estudiar hay que leer, pero siempre podemos orar con el texto bíblico y escucharlo cuando sea, digamos, conveniente, ¿no? Pero creo yo que para un buen sostener de manera, digamos, correcta o tener de alguna manera una noción un poco más acertada sobre la Biblia, pues hay que sostenernos en estos 5 aspectos, ¿no? La escucha, la lectura, el estudio, la interpretación y obviamente la oración. Eso es básicamente, digamos, lo que nos va a ayudar a tener una mejor comprensión del texto bíblico, ¿no? Entonces, vamos a volver a, vamos a volver a la reunión. Aquí me disculpan porque yo realmente no manejo muy bien esto. A ver si lo puedo cerrar. Ahora sí me ven. Muy bien, perfecto. Entonces, yo creo que el propósito, digamos, de la charla de hoy es simplemente animarlos a que la Sagrada Escritura, aparte de la lectura, de la escucha, de la oración que nosotros podamos hacer, un estudio bíblico es necesario, ¿no? Un católico necesita de estudios bíblicos, ¿no? Y gracias a Dios tenemos oportunidades, no solamente en las parroquias, sino también a nivel diocesano donde lo podemos hacer. A veces es parte de romper el ciclo que pues por mucho tiempo se llevaba donde no era algo muy común que los laicos estudiaran la Biblia, pero es algo que yo veo esencial y necesario, precisamente para no caer en fundamentalismos, no caer en lugares erróneos y sobre todo porque es lo que la iglesia nos invita a hacer. Y el mismo texto de Maús pues nos da un poco la pista, ¿no? Jesús tuvo que interpretar las escrituras para que Cleofás y el otro discípulo pudieran entender todo lo referente a él. Muy bien. Entonces yo creo que ya son 25 minutos exactos que me dijeron que tenía que hablar y lo vamos a abrir ahora precisamente a preguntas, inquietudes que tengan sobre el tema. Padre, Juan Pablo mandó un chat preguntando si podría por favor definir fundamentalismo. Claro que sí. Fundamentalismo es cuando se lee la Biblia de manera literal. Cuando se toma de manera literal, tal cual como está escrito, lo que se encuentra en el texto bíblico, ¿no? Y un ejemplo muy claro y algo que pues es incluso parte de la cultura, incluso de este país, sobre todo aquí, es el famoso creacionismo, ¿no? Es una teología, es una corriente teológica que afirma que de manera literal Dios creó el mundo en 7 días, ¿no? Entonces, el texto bíblico obviamente nos presenta la historia de la creación, pero la intención no es dar una explicación científica de cómo Dios creó el mundo, ¿no? Si se toma de manera literal, se está echando a un lado, pues obviamente el complemento, digamos, a esa dimensión espiritual nuestra que tiene que ser un poco la dimensión racional, la dimensión científica, que no se opone en absolutamente nada al estudio de la Biblia. Al contrario, utilizamos la ciencia para estudiar la Biblia. Pero eso es lo que se refiere como a fundamentalismo. Y el ejemplo típico es el creacionismo, ¿no? Los 7 días de la creación. También otro ejemplo típico es el libro del Apocalipsis, ¿no? Cuando se lee de manera literal y se piensa que cuando venga el fin de los tiempos o cuando Jesús venga la segunda vez, vamos a tener, no sé, un dragón en el cielo o cosas así.
todo corresponde a momentos históricos y cada figura tiene que ver con el momento precisamente en que la iglesia primitiva se encontraba. Así que es, eso es lo que se refiere como fundamentalismo bíblico. Gracias, Padre. Ahora sí, las personas que tengan alguna pregunta para el Padre sobre el tema, pues los invito a que abran sus micrófonos para hacer preguntas. Buenas tardes, padre. ¿Cómo está? ¿Qué Bueno, tal? ¿Cómo estás, Lupe? bien, bien, gracias. Gusto Y en verlo. María. Gusto Buenas en tardes, verlo. padre. Gusto en verlo. Yo tenía una pregunta. Entonces, en el Viejo Testamento, que es el más complicado para tratar de aprender, como ¿qué porcentaje del Viejo Testamento no es literal? O sea, o el 100%, el 90, el 50, o sea, más o menos algo por ahí, para nosotros tener más o menos una idea. O sea, porque ya empezando, como usted dice, con los 7 días, el ejemplo de los 7 días de la creación, pues eso es literalmente el principio de la Biblia casi, ¿verdad? Sí, Entonces, de todo el Viejo Testamento, ¿hay una parte que es literal o todo es como en contexto diferente? Y ya sí. apago mi micrófono y lo dejo explicar. Gracias, padre. Claro que sí. Más que mirar porcentajes, se trata de ir por libros y entender en qué género literario está usando cada libro, ¿no? Precisamente es lo que nos dice el documento de la iglesia, ¿no? Y hay género literario histórico, ¿no? Hay cosas que sí requieren o, digamos, ofrecen una narrativa histórica de sucesos, acontecimientos que incluso son respaldados por la arqueología, ¿no? Pero luego cuando tú lees, por ejemplo, el libro del Génesis, ah, lamentablemente creo yo, no hemos hecho un esfuerzo como teólogos o como iglesia, no lo sé, en la promoción, digamos, de ver el texto en su lenguaje original. Pero muchas veces cuando se ve el texto en hebreo, se ve el texto en griego, se puede ver claramente que el principio, digamos, del Génesis tiende más a ser poético, ¿no? Una poesía. Y todos sabemos que en las poesías no se utilizan necesariamente expresiones que intenten dar o explicar algo de manera exacta o literal. Al contrario, se utilizan imágenes que intenten, digamos, uh, uh, resaltar un cierto aspecto, ¿no? Como yo qué sé, cuando uno le dice a alguien, tus ojos son, brillan como la luna, ¿no? O son como la luna, pues no te imaginas que literalmente los ojos, la luna está en los ojos, ¿no? O que brilla tanto, pero es para destacar algo, ¿no? Y yo creo que es lo que hacen muchos autores bíblicos, utilizan géneros literarios para destacar una verdad que se está revelando a través de la narrativa. Y yo creo que más que decirte un porcentaje, yo creo que es cuestión de ir libro por libro y ver qué géneros literarios se están usando, donde hay poesía, donde hay narrativa, donde hay historia, ¿no? Donde obviamente se encuentra, y no, ningún género literario quita o sustrae la verdad que Dios quiere transmitir a través de eso. Simplemente que era la manera en que la gente de esa época obviamente se expresaba, ¿no? Así que esa sería como, pero más que un porcentaje no podría, sinceramente no podría darte uno, porque es dependiendo de los géneros literarios de los libros. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna otra pregunta para el Padre? Yo tengo, Bueno, tengo una pregunta. Cuando Jesús les dice a sus apóstoles, ya ustedes, ya como decirles, hablaré directamente, ya no con parábolas, sino porque ya ustedes lo van a entender. La pregunta es, para llegar, sé que lee la oración y los pasos que dio usted, Padre, pero ¿cómo llegar también a llegar a ese punto donde cómo entender más
la realidad de lo que es la Biblia, porque aunque estamos en el mismo hogar que es la iglesia, habemos gente que lo interpretamos de diferentes maneras y a veces se cae en lo que usted nos enseñó mucho, que no seamos, usted dice una palabra muy importante, escrúpulos, los Mm, escrúpulos. ¿Cómo llegar casi todos a ese nivel de entender lo que es realmente la palabra de Cristo y con lo que nos dice? sí, requiere sobre todo mucho, a mí personalmente me tocó muchas veces, no sé, esta palabra no existe y lo voy a decir mal, pero muchas veces me tocó desaprender como olvidar algunas cosas que yo creo que por la misma culturalmente o sobre todo por el realce que se les da a las devociones en nuestra religión, que no tienen absolutamente nada de malo, son buenas, pero hay que entender que muchas veces las devociones no es realmente la revelación de Dios, lo que es la revelación de Dios es la Sagrada Escritura, ¿no? Y, por ejemplo, algo tan sencillo como el Via Crucis, ¿no? Las estaciones del Via Crucis, ¿no? Yo creo que la mayoría, cuando llega la Semana Santa, las estaciones de Vía Crucis es algo bonito, fundamental. Yo lo he hecho tantas veces, me encanta. Pero vas al texto bíblico y solamente hay dos de las 15 solamente hay dos. O sea, todo lo demás, cuando Jesús cae por segunda vez, cuando se encuentra la Verónica, cuando todas ellas son parte de la tradición de la iglesia. O sea, han ido creciendo, pero no son parte del texto bíblico, ¿no? Y cosas del texto bíblico muchas veces ni las sabemos ni las aprendemos. Entonces ahí es donde precisamente esto es lo que hay que hacer. No es que haya que dejar nada a un lado, hay que poner las cosas en el lugar que tienen que estar. Y la Sagrada Escritura es la revelación de Dios. Eso tiene que ir por encima de cualquier devoción, de cualquier escrito de un santo, cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, yo el rosario me lo sé de memoria, incluso cuando pusieron los misterios luminosos, ya hasta se me quedó el día y todo, ¿no? Ah, pero digo, bueno, si me llegaran a preguntar las bienaventuranzas que vienen de la boca de Jesús, pues ahora que he estudiado la Biblia varios años ya te las puedo decir, pero unos años atrás me lo hubiesen preguntado, no tenía ni idea. Entonces, es lo que me refiero, ¿no? De cómo muchas veces simplemente lo que hay que hacer para llegar a donde tú preguntas es darle la importancia y el realce a la Sagrada Escritura, a la oración y al estudio juntos, ¿no? Que es lo que propone la charla de hoy, es precisamente eso, que a esa devoción hacia el texto bíblico le añadamos o le podamos añadir el estudio bíblico, ¿no? Y en eso sí tengo que ser honesto y sincero, creo que hace falta más, la iglesia nos toca ofrecer más, ¿no? Precisamente para el texto bíblico. Gracias, Padre. Buenas noches, padre. ¿Cómo está? Buenas noches. Mire, padre, cuando usted habla, o mejor dicho, cuando se habla literalmente, es que yo interpreto una lectura tal cual como palabra por palabra como yo la lea. Es cierto, ¿no? Sí, como que se tome de manera literal, Es, sin ni siquiera añadir o poner allí el contexto en el cual está escrito. ok, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, como creo que usted puso un ejemplo de una metáfora, los ojos tal, son como la luna, algo así. Sí, Obviamente nosotros no podemos hacer una comparación, sino es ver el sentido que tiene la expresión o lo que se ha querido decir a través de esa metáfora y hacia dónde va dirigida. ¿Estoy en lo correcto? exactamente. Ok. Y por ejemplo, por eso te digo que uno debe, al leerla, al estar entrar en la palabra, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra iglesia, palabra, magisterio, y el otro, no me acuerdo ahorita cuál es el otro, de los pilares es leer diligentemente y a ver hacia dónde uno se direcciona, se dirige por cualquier duda que uno tenga, porque uno puede cometer un error y grave y gran error si
uno la toma como interpretación personal, Sí, porque creo que toda la palabra es una única verdad que es revelada por Cristo. Entonces, creo que nosotros como católicos debemos tener mucho cuidado con eso porque nos puede dar otra dirección que no es la que es la verdad, pues. Es lo que yo pienso, exact- ¿no? exactamente, sí, totalmente. Ok, eso es mi intervención, padre. Bueno, gracias y me gusta verlo de nuevo por estos lados. Igualmente. Dale. Bueno, pues padre, nosotros cuando comenzamos este caminar, este peregrinaje, estamos tratando de crecer como discípulos misioneros. Cada día tenemos un texto bíblico y lo estamos leyendo, estamos tratando de orar, estamos tratando de escuchar a Jesús, pero ¿qué consejo usted nos daría? Porque pues como comenta algunos de ustedes, pues estamos apenas iniciando. Probablemente hay algunos de ustedes que ya van más adelantados, pero si apenas es nuestra primera experiencia de leer un texto bíblico, ¿cómo nos aconseja seguir siendo discípulos misioneros y crecer en el servicio? Eso es muy importante. Mi consejo siempre es am, utilizar el referente bíblico para crecer como misioneros y servicio, digamos, es como lo ideal, ¿no? El referente bíblico toca empezar leyéndolo, hacer un plan de lectura. Yo creo que es lo más importante, un plan de lectura para la Biblia, ¿no? Así como hacemos un plan para ejercicios, ¿no? Un día hago brazos, el otro día hago piernas, el otro día no sé qué. Pues repartir la lectura de la Sagrada Escritura en los momentos en que uno sabe que se puede sentar y con mucha calma leer, ¿no? Obviamente incluir la oración. Hay técnicas como la lección divina que nos ayudan a leer y a orar, ¿no? Y obviamente intentar asimilar todo eso en el día a día. Ya cuando uno descubre la persona de Jesús a través del texto bíblico, porque yo recuerdo, yo conocí a Jesús a través de los sacramentos, a través de las devociones, a través de mi vida de participación en la iglesia, pero cuando ya leí el texto bíblico y realmente leí sus palabras, asimilé todo, eso me impulsó mucho al servicio, ¿no? Entonces, yo creo que el referente bíblico es precisamente lo que necesitamos. Así que mi consejo es leer la Biblia, hacer un plan de estudio y con eso, obviamente, acompañado de la oración, ¿no? Y con eso obviamente pues va a ayudar mucho a impulsar ese espíritu misionero y de servicio. Muchas gracias, Padre. Bueno, pues quiero agradecerle, Padre, por haber compartido con nosotros este tema tan importante y también a cada uno de ustedes por haber estado aquí presentes. Ya tenemos 4 semanas, ya casi cumplimos un mes caminando en este peregrinaje. Quiero recordarles que la próxima semana vamos a tener otra sesión, es con el Padre Ángel Anaya, que nos va a hablar sobre los sacramentos de el bautismo y la confirmación. Padre, para cerrar este momento, ¿nos podría dar, por favor, una oración y también al final su bendición? Claro que sí. Vamos a poner eso en posición, disposición para orar. Yo voy a pedirle al Espíritu Santo precisamente que nos otorgue a cada uno de nosotros sabiduría, entendimiento, que nos guíe en nuestro caminar, pero sobre todo en nuestro estudio. Fue Él el que inspiró a los autores sagrados a escribir la palabra de Dios, que sea Él mismo el que nos inspire para leerla, estudiarla y saberla interpretar. Que el Espíritu Santo nos otorgue precisamente esas ganas, ese celo por la palabra de Dios y que a través de él recibamos precisamente Jesús, que es palabra viva. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, el que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a todos Igualmente. y gusto en verlos. Se me cuidan todos, ¿eh? Igualmente, Padre.